Tratamientos. Ya estoy. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. A continuación les vamos a hablar sobre lo que es cardiorrenal. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de la definición de lo que es el síndrome cardiorrenal, mencionar antes que se conoce la expresión de síndrome cardiorrenal, que tradicionalmente se empleaba para designar una variedad de situaciones clínicas en las que existía simultáneamente un daño o disfunción renal y cardíaca. Esta expresión se ha actualizado y se ha unificado en lo que es el año 2008. Esto se realizó mediante una conferencia de consenso en la cual se definió al síndrome cardiorrenal como una serie de desórdenes del corazón y riñón en la cual la disfunción aguda o bien crónica de un órgano puede inducir a la disfunción de otro, como ser la del riñón o el corazón. Y en esta misma conferencia de consenso se realizó lo que es la clasificación en 5 tipos de síndrome cardiorrenal, dependiendo del órgano que se encuentra de forma inicial lesionado. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos esta clasificación de 5 tipos y vamos a hablar ahora de lo que sería el síndrome cardiorrenal de tipo 1, o también conocido como cardiorrenal agudo. En se va a dar lo que es el deterioro agudo de la función cardíaca, lo cual va a conducir a que se dé una lesión renal aguda. Este se va a presentar en 1/3 de los hospitalizados que están hospitalizados por una insuficiencia cardíaca aguda y puede ocurrir en el contexto bien sea de una enfermedad crónica, ya sea de uno o ambos órganos. Siguiente, por favor. En el síndrome cardiorrenal de tipo 2, o también conocido como cardiorrenal crónico. Va a ser donde una insuficiencia cardíaca crónica va a conducir a lo que es una enfermedad renal, pero en este caso una enfermedad renal crónica. Se ha identificado que en el 42% de los pacientes va a aumentar al doble la mortalidad. Y en el síndrome cardiorrenal de tipo 3 o renocardíaco agudo, la lesión renal aguda va a llevar a lo que es un daño cardíaco agudo, como ser la isquemia, arritmias o insuficiencia cardíaca aguda. Los mecanismos para llegar a este daño cardíaco agudo son múltiples y se ha determinado que entre estos mecanismos se tienen lo que son las toxinas urémicas, las cuales van a deprimir lo que es la capacidad contráctil y van a causar una pericarditis. Lo que sí no se tiene específicamente determinado es qué otras toxinas participan o qué otros componentes van a participar en este daño. Siguiente, por favor. El síndrome cardiorrenal de tipo 4, en donde la enfermedad renal crónica va a contribuir en lo que es en la afección cardíaca mediante una hipertrofia ventricular, una disfunción diastólica y en un incremento de los episodios cardiovasculares. La mortalidad y los episodios cardiovasculares van a aumentar a medida que va a empeorar la función renal o conforme se vaya acentuando lo que es la albuminuria. Y en el síndrome de cardiorrenal de tipo 5, en donde se va a dar una alteración simultánea, tanto de la función renal y cardíaca, y esto va a ser consecutivo a un trastorno sistémico, bien sea agudo o crónico, como ser sepsis, lupus eritematoso sistémico, hipertensión, diabetes, sarcoidosis y también amiloidosis. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología y a los factores de riesgo, se tiene determinado que el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada va a presentar lo que es el síndrome cardiorrenal. Y en un estudio que se ha realizado en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, se ha encontrado que solo el 9% de estos pacientes tenían una función renal normal. Y en pacientes con síndrome cardiorrenal agudo, estos pacientes que tienen este síndrome cardiorrenal agudo van a tener 3 veces más riesgo de morir en comparación con los que tenían una insuficiencia cardíaca o una enfermedad crónica de forma aislada. Y en aquellos pacientes que tenían síndrome cardiorrenal de tipo 4, de los que había mencionado, el tipo 4, se observaba que el incremento en el riesgo de morir era de un 49%. Siguiente, por favor. Continuando con lo que serían los factores de riesgo, se han realizado diversos estudios. María Fernanda, es bueno recalcar a tus compañeros estos porcentajes del compromiso cardíaco y renal en este grupo de pacientes que están expuestos a desarrollar este síndrome, ¿no es cierto?
indicando prácticamente que casi hasta la mitad de los pacientes que se internan por un problema cardíaco ya cursan, muchos de ellos, hasta un 50% con un posible compromiso renal agudo o crónico, dependiendo de, como lo has mencionado, del tiempo de evolución de la disfunción cardíaca, y en los otros grupos dependiendo del tiempo de evolución de la disfunción renal, ¿sí? Y esto, pues, lógicamente, repercute en qué, en una mayor permanencia de los pacientes y, lógicamente, mayor consumo de los recursos. Por lo tanto, igual que en muchas patologías jóvenes, lo que necesitamos es un diagnóstico temprano, digamos así, y tratar de hacer todo lo posible por eliminar o disminuir los cofactores de riesgo para que no se instale ni la una ni la otra disfunción en estos pacientes. Continúa, María Fernanda. Sí. Bueno, continuando, como mencionó el doctor, se debería disminuir estos cofactores de riesgo y mediante diversos estudios o investigaciones que se realizaron sobre los factores de riesgo que se encontraban con mayor frecuencia, entre estos estaban lo que es la diabetes, la hipertensión, la edad avanzada y la enfermedad renal crónica de base. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Sebastián Peralti y voy a continuar con lo que es el tema de fisiopatología y diagnóstico. Siguiente, por favor. Para entender la fisiopatología tenemos que entender estos 3 puntos importantes. Para empezar, en punto número 1 tenemos que la hipoperfusión y la congestión venosa son la base del mecanismo del síndrome cardiorrenal. En el punto número 2, y un punto muy importante, indica que aunque algún grado de lesión renal aguda se presente en el 50% de los pacientes con choque cardiogénico, solo el 3% de pacientes con síndrome cardiorrenal presenta una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. No se ha demostrado una relación entre la disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda y la enfermedad renal crónica o la lesión renal aguda. Como último punto, el punto número 3, entendemos que la fisiopatología del síndrome cardiorrenal parece ser mucho más compleja, que incluye muchos factores, donde se incluyen la sobreactivación del síndrome renina o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existe también una congestión cardíaca, existe la liberación de catecolaminas y otros aspectos que vamos a ver más adelante. Ahora, ese es un esquema muy importante a mi parecer para recordar un poco de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema están muchos aspectos del tratamiento y también muchas formas de explicar de cómo se presenta la enfermedad. Para empezar, de forma normal, tenemos de que puede existir una disminución de la perfusión glomerular, ¿no? Y eso va a activar a lo que es la renina. La renina va a activar a la angiotensina, el angiotensinógeno que es liberado por el hígado, convirtiéndole en angiotensina 1. Esta va a ser activada por la enzima convertidora de angiotensina liberada por los pulmones en la angiotensina número 2. Y esta va a actuar en distintos sistemas, ¿no? Podemos ver en la parte de abajo, a nivel neurohormonal, tenemos de que va a aumentar la secreción de la hormona antidiurética y esta va a hacer de que se reabsorbe agua y sodio. A nivel arteriolar tenemos de que va a existir una vasoconstricción, aumentando la presión sanguínea. A nivel renal también actúa y lo que va a hacer es que va a liberar la aldosterona, que junto con la angiotensina 2 va a aumentar lo que es la absorción de sodio y agua. Esto va a aumentar lo que es la volemia sanguínea, la retención de líquidos y va a volver a la normalidad lo que es la perfusión renal. Ahora, siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando estos sistemas son alterados, cuando existe un desequilibrio, ¿no? Pueden existir varios sistemas que están en desequilibrio. Para empezar, podemos explicar una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual va a existir fisiológicamente y también patológicamente puede existir la reducción del flujo glomerular,
pero en ese caso donde existe una sobreactivación, va a haber una contracción anormal de la arteria eferente, un aumento de la poscarga y una sobreabsorción de lo que es agua y sodio. Tenemos a nivel nervioso, en el sistema nervioso simpático, la presencia de la liberación de catecolaminas. Estas catecolaminas son tóxicas a nivel cardíaco en las células miocardíacas. ¿Qué van a provocar? Van a provocar apoptosis, van a provocar remodelamiento cardíaco e insuficiencia cardíaca. Ahora, respecto también al nivel neurohormonal, tenemos la hormona antidiurética que, a pesar de que existe una hiponatremia, recordemos que aunque los niveles de sodio pueden estar normales, va a existir una retención de líquidos, entonces el sodio va a estar diluido. A pesar de que existe esta situación, esta hormona va a estar presente y va a hacer un círculo vicioso, no va a seguir aumentando lo que es la retención de líquidos. Y también tenemos aspectos a niveles cardíacos y renales, en el cual a nivel cardíaco podemos ver de que una patología previa puede existir de que una presión venosa central puede estar incrementada en un nivel mayor a 6 milímetros de mercurio. Puede haber un aumento del grosor de la pared del ventrículo derecho y también ya por acción del catecolaminas a través del sistema nervioso simpático, puede haber una inhibición del óxido nítrico por los procesos inflamatorios. Eso que va a provocar de que exista una vasoconstricción constante, un aumento de la presión sanguínea y un aumento de lo que es la poscarga en el cardíaco. A nivel renal, tenemos que puede existir una enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda. Esto va a hacer de que exista una mayor expresión de citoquinas proinflamatorias, la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina alfa. Esos son cardiopresores, que son también proapoptóticos, y estos van a progresar en lo que es la insuficiencia cardíaca. También va a existir valores altos del factor de crecimiento de fibroblastos número 23, que también van a provocar un remodelamiento cardíaco. Siguiente, por favor. Ahora, esto es un esquema que relaciona todos estos aspectos neurohormonales, en el cual tenemos las líneas azules que representan lo que es un suceso de aspectos hemodinámicos. Tenemos, por ejemplo, de que una disminución del gasto cardíaco a nivel venoso va a provocar una congestión venosa. Esto va a terminar con una disminución del flujo renal, provocando también la expresión de lo que es el péptido natriurético. Estos dos aspectos van a aumentar a lo que es la retención de sodio y agua. Estos van a seguir reteniendo agua, va a aumentar la presión venosa central y lo que es la presión venosa a nivel general, y a nivel renal esto va a provocar una retención de líquidos. Tenemos también de que el riñón, por este aumento de la presión venosa, va a ser la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Lo que ya decíamos anteriormente de forma patológica, una sobreexpresión. Eso va a provocar a nivel arterial ya una vasoconstricción constante y una disminución en el gasto cardíaco. Entonces, este es un círculo vicioso relacionado en lo que es a nivel cardíaco y a nivel renal. Ahora, también a nivel renal va a haber la expresión de lo que son las endotelinas, que a nivel cardíaco van a actuar para una remodelación, una hipertrofia, una apoptosis, y aumentando o disminuyendo más bien lo que es el gasto cardíaco. Tenemos en las flechas rojas lo que es una cadena neurohormonal. Tenemos de que a nivel cardíaco va a hacer la activación de mecanorreceptores responsables de la liberación de hormonas como la vasopresina o catecolaminas. La vasopresina va a actuar a nivel renal, provocando la apertura de aquaporinas número 2 y también ciertos canales para retener aún más el agua, ¿no? Entonces esto sigue siendo una cadena viciosa. Y las catecolaminas también van a actuar a nivel cardíaco, remodelando, provocando una hipertrofia, aumentando lo que es la insuficiencia cardíaca. Y también tenemos una última línea, que es una línea verde, que representa los procesos proinflamatorios, en el cual una lesión renal aguda, ya sea crónica aguda, va a ser la liberación de factores de crecimiento de fibroblastos, factores proinflamatorios y especialmente el factor de crecimiento de fibroblastos número 23, que ya lo mencionábamos, que igual va a contribuir a lo que es la remodelación cardíaca
una hipertrofia y una apoptosis a nivel de las células cardíacas. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a lo que es el diagnóstico. Esta es una enfermedad, un síndrome que necesita una sospecha clínica. ¿Por qué? Porque es fácilmente confundible con otros síndromes o con otras patologías. Entonces, para empezar, tenemos que tener aspectos de laboratorio, aspectos de imagen, aspectos de exámenes físicos y otros aspectos, ¿no?, de antecedentes de patologías cardíacas o renales previas. A nivel de laboratorio, tenemos lo que es la creatinina sérica, que con este laboratorio hay que tener mucho cuidado porque como existe una retención de líquidos, la creatinina sérica también puede estar diluida. Tenemos la cistatina C, tenemos el sedimento urinario y el más importante que sería el biomarcador de la hipocalina gelatinasa de neutrófilos o NGAL. Este biomarcador es muy importante porque también se ha demostrado de que puede detectar una lesión renal aguda en estadios tempranos. También tenemos la presencia de péptido natriurético de tipo B y la N-terminal pro-péptido natriurético de tipo B. También tenemos a nivel de cateterismo, podemos hacer un cateterismo para medir lo que es la presión de la aurícula derecha, donde encontramos una presión mayor a 7 milímetros de mercurio y una presión de la arteria pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio. Esos aspectos también nos ayudan en el diagnóstico del síndrome. Tenemos apoyos de imágenes como lo que es la radiografía de tórax, el ultrasonido pulmonar, la puntuación Vexus, que más tarde lo vamos a ver. Y por último también tenemos lo que es los aspectos clínicos. Tenemos aspectos importantes como lo que son el edema bilateral de piernas, el pulso venoso yugular mayor a 8 centímetros, una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y un índice cardíaco menor a 1.8 litros minuto en metros cuadrados. Esos son los aspectos clínicos más importantes. Podemos tener también la presencia de tercer ruido cardíaco, estertores, disnea, pero esos son fácilmente confundibles con otras patologías. Sí. Siguiente, por favor. Perdón, Sebastián. ¿Puedes volver al gráfico, al cuadrito este? Jóvenes, viendo estos componentes, tanto en lo que es en el apoyo de gabinete, de imágenes y de la clínica, podemos rápidamente asociar con otros cuadros, porque estos datos, marcadores clínicos, laboratoriales, no son, y como dijo su compañera también, el diagnóstico no es tan fácil en este grupo de pacientes. ¿Les recuerda alguna patología en especial a alguno de ustedes? A ver, ¿no hay nadie que pueda opinar? Yo les lanzo la siguiente inquietud. ¿No ven esta situación un poco o casi similar, digamos así, a la fisiopatología, digamos, de la que ha acontecido, digamos, en los pacientes que han sido internados a terapia intensiva, inclusive con COVID? Les lanzo esa suposición si quieren. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿No hay ningún comentario? ¿Alguno del grupo? ¿Se acuerdan que muchos pacientes que han ingresado a terapia intensiva y que requerían asistencia ventilatoria, intubación, respiradores y todo aquello, no han hecho este mismo cuadro? Claro que sí. Analicen un poco. Por eso es que su compañero les ha dicho o mencionado
que no existe unos marcadores o datos específicos para el diagnóstico de este síndrome. Adelante, por favor, Sebastián. Muchas gracias, doctor. La siguiente diapositiva, por favor. Eso ya es lo que es la puntuación Vexus. Se utiliza lo que es la ecografía de tipo Doppler. Es más para especialidad, ¿no? Pero, sin embargo, es importante conocerlo. Y lo que refiere esta puntuación es que para determinar la gravedad de la congestión venosa, esa es una forma de estratificar la patología, es a través del diámetro de la vena cava inferior y patrones de onda de la vena hepática porta e infrarrenales. Si nos vemos un poco a la imagen, podemos ver lo que es BCI, que sería la vena cava inferior, y los distintos estadios, ¿no? Aquí sí te muestra lo que es la imagen en vivo de lo que es la vena cava inferior, y pueden ver a través de Vexus 0, Vexus 1, Vexus 2, Vexus 3, cómo es que esta vena se va dilatando y cómo es que va perdiendo un poco de lo que es la morfología normal. Eso quiere decir de que existe una mayor congestión venosa, existe un mayor diámetro de esta vena. Pero lo que es la vena hepática, la vena porta y las venas intrarrenales, no podemos verlas así en vivo como con la vena cava inferior. Entonces se utilizan los patrones de ondas de tipo Doppler. Pueden ver igual en Vexus 0, Vexus 1, Vexus 2, Vexus 3, cómo se van alterando esos patrones de onda. ¿Y qué representan? Representan lo que es el flujo sanguíneo venoso normal. En Vexus 0 podemos ver un flujo normal, un flujo tranquilo de retorno venoso. Pero mientras más nos acercamos al Vexus 3, vemos de que estas ondas se van alternando, aparecen ondas bifásicas, ondas trifásicas, y eso puede indicar de que este retorno venoso ya no está tan seguido, ya no existe un retorno venoso como tal, y existe una dilatación venosa, existe una retención de líquidos, existe un mayor aumento del diámetro de estas venas. Siguiente, por favor. Ahora, como último punto, y saliendo del examen de radiología, aquí podemos ver dos ejemplos que son apoyos diagnósticos. En sí no son unos diagnósticos específicos para el síndrome, pero nos ayudan también a ver la gravedad de la enfermedad. En la parte izquierda podemos ver lo que es una radiología posterior anterior de tórax, en el cual podemos encontrar una imagen típica de edema agudo de pulmonar. Podemos ver lo que se decía, ¿no? El signo de mariposa. Y en la parte derecha ya tenemos una ecografía de tórax. Aquí tenemos también lo que son las líneas B. ¿Y qué representaban las líneas B? Son edemas pulmonares cardiogénicos, que existe una retención de líquidos en los tabiques interalveolares. Ahora, también existe, a través de este examen, también podemos ver la presión auricular derecha, que va a ser mayor a 7 milímetros de mercurio, y también un diámetro de la cava va a ser mayor a 12 milímetros. Eso lo podemos ver mediante la ecografía, y también son apoyos diagnósticos para llegar a determinar de que presenta un síndrome cardiorrenal. Muy bien el resaltar esos datos, Sebastián. Eso es lo que tienen que... para eso se están mostrando esas imágenes jóvenes. Adelante. Ya, bueno, continuando con el tema, yo voy a presentar el tratamiento del síndrome cardiorrenal. Siguiente, por favor. En el tratamiento agudo vamos a tener los objetivos, que es la descongestión del exceso de líquido, mantener con esto un estado euvolémico, asegurar presiones de perfusión y mejorar el pronóstico del paciente. Siguiente, por favor. La descongestión se va a realizar lo que es con el uso de los diuréticos como primera línea, y aunque también se puede realizar lo que es la ultrafiltración dialítica, aunque esta se va a reservar para pacientes que van a presentar una resistencia al tratamiento médico con los diuréticos, o también en pacientes que presenten algún criterio de una urgencia dialítica. Siguiente. Los diuréticos de ASA se consideran el pilar del tratamiento descongestivo. En este caso, es debido a que estos van a causar una potente diuresis al disminuir lo que el sodio y el cloro. Esto lo hacen actuando a nivel
la porción gruesa ascendente del asa de Henle, donde van a inhibir estos cotransportadores de sodio, potasio, 2-cloro. Esto a la vez va a disminuir la tonicidad de la médula renal, lo que va a reducir la captación de agua a nivel de los túbulos colectores. La administración venosa de los diuréticos de asa se va a realizar en pacientes que requieren una descongestión más rápida, y se puede utilizar lo que es la furosemida o también la bumetamina como, bueno, esto es como una opción, ¿no? Ya que estos se van a encontrar en la opción intravenosa. Se debe mantener lo que son concentraciones por arriba del umbral de la natriuresis, y para esto se ha visto que la infusión continua parece ser mejor que la administración en bolos. Después de la mejoría de los síntomas se puede dar lo que es la administración oral, y se realiza lo que es en base a un régimen escalonado y en base a objetivos como ser una diuresis mayor a 3 litros al día. Para se puede utilizar también la furosemida, la bumetamina y la torsemida o torasemida, que son lo mismo. Se ha visto que se puede utilizar, bueno, que se utiliza con mayor frecuencia la fluorosemida, a pesar de que la bumetamina y la torsemida tienen una mayor potencia y una mayor biodisponibilidad oral. Y esto menciona en un artículo debido a que la furosemida ha demostrado una eficacia en la mayoría de los pacientes, y también a que es un fármaco ya muy conocido, ¿no?, en los trabajadores de salud, y también debido al costo, que es de menor costo comparado con los otros. En base a los efectos de estos fármacos, falta lo que es una confirmación de estos efectos beneficiosos en casos de insuficiencia cardíaca agudizada. Siguiente, por favor. Se puede también presentar lo que es una resistencia a los diuréticos de asa, y la causa de esto se ha visto que es una adaptación del túbulo distal y también de los túbulos colectores a maximizar la absorción de sodio y cloro. Las formas de predecir esta resistencia, sino equivalentes por litro, tras 2 horas de haber iniciado con el diurético de asa. O también se puede medir lo que es la diuresis a las 6 horas de haber iniciado el tratamiento, el cual debería ser mayor a 100 a 150 mililitros por hora. Y las soluciones para esta resistencia mencionan, primero se recomienda lo que es alcanzar altas dosis máximas con un diurético de asa antes de añadir un tiazídico. Y podemos observar ahí en las tablas lo que son las dosis iniciales de la furosemida, también de la bumetamida y de la torsemida, ¿no? Que en la furosemida de ser de 20 miligramos de 2 veces al día, y con una dosis máxima de 80 miligramos 3 veces al día. Cuando con estas dosis no se alcanza lo que es, o no se vence esta resistencia, se va a administrar lo que es un tiazídico, como ser la hidroclorotiazida. Y en caso de que se presente una resistencia a las tiazidas, se puede también agregar un inhibidor de la anhidrasa carbónica, como ser la acetosalamida. Siguiente, por favor. Bueno, en los inotrópicos, el levosimedan se considera como el mejor inotrópico en un caso de shock cardiogénico, debido a que también va a presentar una acción vasodilatadora en la arteria renal y también en el sistema venoso. Se puede administrar por vía intravenosa con una dosis de 12.5 miligramos en 500 cc en una solución de dextrosa al 5%. Y en los pacientes con síndrome cardiorrenal con descongestión, ¿no?, que se va a producir por los diuréticos, se ha visto que se puede presentar una hemoconcentración, esto con un aumento del hematocrito, la albumina y también de la proteína total sérica, más un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos por decilitro en 72 horas. Esto, a pesar de que se ha relacionado con una falla renal por el aumento de la creatinina, también se ha relacionado con mejores desenlaces, ¿no?, como ser una mayor pérdida de líquidos, una disminución de la hospitalización y de la mortalidad, y no se ha vinculado con elevaciones de marcadores de daño tubular. Siguiente, por favor. En el tratamiento a largo plazo se realiza lo que es el control de la presión arterial, ya que se ha visto que la presión sistólica, que es mayor a 130 a 140 miligramos de mercurio, va a elevar lo que es el riesgo de muerte en estos pacientes, y se debe disminuir la presión arterial, y esta disminución de la presión arterial no va a interferir lo que es con el tratamiento descongestivo, por lo cual se puede dar este tratamiento ya desde fases tempranas. Y se va a realizar con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona y también con los beta bloqueadores.
Nos recomienda también que no se debe reducir el tratamiento en caso de una insuficiencia cardíaca con deterioro renal, ya que se ha visto que en pacientes con insuficiencia cardíaca y un FEBI bajo, a pesar de que se puede elevar la creatinina sérica, se va a reducir la mortalidad. Y los beta bloqueadores se ha demostrado su eficacia principalmente en los síndromes cardiorrenal de tipo 2 y de tipo 4. El beta bloqueador que principalmente se utiliza es el carvedilol, ya sea en su forma simple o también en su forma de liberación controlada. ¿No? Se va a dar una dosis inicial, como se observa en la tabla, en la forma simple de 3,25 miligramos 2 veces al día, hasta dosis máximas en caso de pacientes de que pesen menos de 85 kilogramos, de 25 miligramos 2 veces al día, o más, si pesan más de 85 kilogramos, de 50 miligramos 2 veces al día. Y en el carvedilol de liberación controlada se da una dosis inicial de 10 miligramos 1 vez al día y una dosis máxima de 80 miligramos 1 vez al día. Esta dosis se va a ir controlando cada 2 semanas para ir aumentando la dosis hasta llegar a la dosis máxima. Siguiente, por favor. Bueno, otro grupo que nos mencionan son los inhibidores. Bueno, es una inhibición combinada del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la neplicina. En este grupo se va a encontrar el fármaco que es el sacubitrilo y el valsartán. El sacubitrilo es un inhibidor de la neplina, y la neplina, enzima que suele catabolizar o eliminar lo que son los péptidos natriuréticos. Entonces, al inhibir esta enzima se va a aumentar lo que es la función de estos péptidos natriuréticos y también se va a aumentar sus efectos beneficiosos, como ser una vasodilatación, la disminución de la presión arterial, del tono simpático, la aldosterona, la disminución de la fibrosis y también su efecto de natriuresis y diuresis. Y el valsartán es un antagonista, es un ARA2 que va a inhibir lo que es el efecto del sistema renina-angiotensina, por lo tanto va a disminuir todos sus efectos que son poco beneficiosos, ¿no? Como ser la vasoconstricción, aumento del tono simpático, aumento de la aldosterona y la retención de sodio y líquidos. Se ha visto que este fármaco en pacientes con insuficiencia cardíaca y con FEBI bajo ha mostrado una reducción de la mortalidad y también de hospitalización, del aumento de la creatinina sérica, y también ha mostrado un menor ritmo de pérdida anual de la tasa de filtración glomerular comparado cuando solo se usa un IECA. Siguiente, por favor. Bueno, los inhibidores de la SGLT2, que es un cotransportador de sodio-glucosa que se localiza en los túbulos proximales. Este grupo al inhibir lo que es este cotransportador va a aumentar lo que es la concentración de sodio y glucosa y con este también la ósmosis de agua. Y va a aumentar lo que es la carga de sodio, que va a alcanzar la mácula densa, y esto va a hacer que disminuya los efectos o la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Van a tener como tal el efecto de disminuir el volumen y también la presión arterial, que va a mejorar la función cardíaca. En los efectos adversos que se pueden presentar en este grupo es un aumento de las infecciones geniturinarias debido al aumento de la concentración de glucosa en la orina y también a un mayor riesgo de desarrollar la gangrena de Fournier. Y en este grupo podemos mencionar a estos dos fármacos, la dapaglifosina y la empaglifosina, que con una dosis que se da de gramos 1 vez al día. Eso sería. Muy bien. ¿Alguna opinión o algún apoyo o aporte de alguno de los oyentes? ¿Algún comentario? Independiente de todo lo que se ha hablado. Bueno, remarcando acá algunos puntos que han mencionado sus compañeros, podríamos reforzar, digamos así, el hecho de que prácticamente, si ustedes se han fijado, el tratamiento de este síndrome va a estar sobre todo dirigido al manejo o el tratamiento, digamos así, del síndrome cardiorrenal de tipo 1, catalogado así. ¿Por qué? Porque se trata de una disfunción aguda
cardíaca, ¿no es cierto? Que lógicamente, como habíamos mencionado ya el día de ayer inclusive, muchos de estos pacientes de cuidado, al igual que esos pacientes que hablábamos ayer del portadores del síndrome hepatorenal, ya conllevaban en sí un riesgo o ya tenían prácticamente instalado además un cuadro de una lesión renal aguda, o sea, una injuria renal aguda. En el entendido también de que este hecho de ser agudo nos está indicando más que todo una alteración de tipo funcional, digamos así, en lo que hace a la fisiología y a la función renal. En el entendido de que si se mejora el gasto cardíaco, se mejora la presión arterial, eliminando esa vasoconstricción refleja que se produce, se podría conseguir la reversión en lo que se hace a la función renal, ¿sí? Evitando lógicamente la perpetuación del cuadro, digamos así, de disfunción renal en este paciente. Por eso es que prácticamente, de acuerdo a la fisiopatología y a la evolución, podríamos indicar de que el síndrome cardiorrenal del tipo 1, sobre todo, se va a manifestar por un deterioro súbito y a veces en primera instancia inclusive de la función renal, ¿sí? Un poco parecido a los cuadros de lesión renal que se observan en aquellos cuadros o síndromes que se caracterizan por una isquemia prolongada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado algunas glomerulopatías, como habíamos visto ya en las anteriores clases, también producen un deterioro así súbito y brusco de la tasa de filtrado, ¿no? Por esta vasoconstricción que en algunos casos se presenta a nivel de los vasos glomerulares, tanto de las arteriolas aferentes o eferentes, ¿sí? Con esas alteraciones intraglomerulares que habíamos dicho, referidos a esas alteraciones de las presiones hidrostática o coloidosmótica dentro del mismo glomérulo. Si nos damos cuenta, pues prácticamente estos procesos o respuestas se están dando también en este cuadro sindrómico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tomar en cuenta en estos pacientes con una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, ¿no? Que puede ser debido a congestión de líquidos, falla de débito, una arritmia o un trastorno isquémico, por ejemplo, que va a condicionar esta situación, ¿sí? Porque en los otros, el cuadro agudo renal también va a repercutir negativamente en la función cardíaca. Sabemos, lo ha explicado su compañero al hablar de la fisiopatología, ¿sí? Esa gran, pese a esa vasoconstricción queriendo mantener la perfusión renal, va a llevar a un deterioro en la filtración y lógicamente esos aumentos que vamos a observar de la creatinina plasmática en estos pacientes. Recordando nuevamente de que en forma general podríamos indicar que la insuficiencia renal se la va a encontrar casi en el 30 o 40% de estos pacientes que ingresan a la internación o a la hospitalización por una insuficiencia cardíaca. Entonces, este es un dato que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de estar valorando a un paciente con un grado importante de disfunción cardíaca, ¿sí? Entonces, inmediatamente tenemos que ponernos al tanto de que paralelamente a esa insuficiencia cardíaca que puede haberse descompensado
en forma súbita por algún factor precipitante, también esté repercutiendo en una función renal que también agudamente va a ser deteriorada, ¿no? Por lo tanto, recordar que este síndrome cardiorrenal, sobre todo el de tipo 1, va a suponer, lógicamente, la participación de varios mecanismos, como nos los ha mostrado Sebastián, ¿sí? Estos mecanismos hemodinámicos, neurohumorales, si quieren, que están sobreactivados en este grupo de pacientes, con lo que va a producir un mayor deterioro del gasto cardíaco en estos pacientes que cursan con una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, va a haber un llenado insuficiente, si quieren así, o un flujo sanguíneo insuficiente que llegue a las arterias renales y, lógicamente, un aumento también, a su vez, por esa retención de volumen de la presión venosa. Por lo tanto, en respuesta a estos cambios, ahí está, se va a activar, como lo ha mencionado muy bien su compañero, una activación del sistema nervioso simpático, estas hormonas que interactúan, catecolaminas, hormona antidiurética, aldosterona, inclusive hasta una activación de estas hormonas corticosteroideas, ¿no es cierto?, que van a aumentar la vasoconstricción, ¿sí?, a nivel sistémico y, lógicamente, una reducción del filtrado glomerular. Y esto, como lo ha dicho su compañero muy bien, se va a activar el sistema renina-angiotensina, queriendo revertir o compensar este déficit de aporte sanguíneo que tiene en estos cuadros estos pacientes con su insuficiencia cardíaca bastante severa, digamos así, activándose lógicamente la angiotensina 2, la aldosterona, no nos olvidemos de algunos también vasoconstrictores más potentes, como es la endotelina 1, la hormona antidiurética. Todo ello en un intento de querer revertir y mantener la volemia, ¿sí?, mediante la retención de líquido o la vasoconstricción, o ambos, ¿no? Si se fijan ustedes, hablaríamos acá de que una retroalimentación positiva, si se dan cuenta, o no. Normalmente todos los procesos fisiológicos se desarrollan con estos mecanismos de contrarrespuesta, que es la retroalimentación negativa. Pero acá, si nos fijamos, al estar reducidos y demás, se activan estos sistemas vasoconstrictores, digamos así, retenedores de líquido, de sodio sobre todo, que en vez de ayudar va a ir a empeorar el cuadro general de la congestión, tanto periférica, la congestión pulmonar, ¿no?, pulmonar sobre todo, que van a empeorar lógicamente la insuficiencia de esas cavidades izquierdas por tratar de mantener el gasto cardíaco, ¿sí? Por lo tanto, en forma general podríamos decir de que aquellos pacientes que, además de cursar con una insuficiencia cardíaca importante, lógicamente asociados a una disfunción renal aguda, va a llevar a esa congestión que su compañero mencionó como terapia descongestionante, ¿no es cierto? Tratar de disminuir esta congestión sistémica y, lógicamente, a nivel pulmonar. Estos dos datos son muy importantes cuando uno está manejando o sospechando de un síndrome cardiorrenal, ¿sí? Por lo tanto, redondeando un poquito lo que dijo su compañera, que es a la parte, digamos, clínica, vamos a observar una presión, como ha dicho él, una presión arterial sistólica baja,
¿sí? Con tendencia al haber esa disminución del flujo y del filtrado, tendencia a una hiperpotasemia, ¿no? Nos está depurando, ¿sí? Y un dato que nosotros podemos observar también a la larga es la resistencia a la acción diurética de estos fármacos. Pese a que esta situación obliga a que las dosis de esta terapia diurética sean a veces dosis máximas. Por ejemplo, perfusiones con 200 miligramos de furosemida, ¿sí? Para mantener ese volumen de diuresis dentro de ese rango que nos decía su compañero, hasta de 2 o 3 litros de volumen urinario por día, independiente de que lógicamente eso va a llevar a que se aumente, digamos así, los niveles de la creatinina plasmática en cierto grado, que prácticamente puede que después del procedimiento estos niveles que se hayan subido de la creatinina vayan disminuyendo, ¿sí? Ahora, lógicamente, también tenemos que tomar en cuenta algunos otros cofactores que tenga el paciente. Lo ha mencionado su compañera, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que van a, lógicamente, contribuir, desde luego, al deterioro de la función renal y, lógicamente, a la mala evolución que va a tener esta cardiopatía descompensada. Si tienen algún comentario o alguna opinión más, adelante, muchachos. ¿Hay algo más a los del grupo o a los otros compañeros? ¿Algún comentario al respecto de lo que se ha comentado sobre esta temática hoy, jóvenes? Carla, Carlos Antonio, No, John. doctora, es todo claro, tal vez, todo lo que explicó, doctor. Uh-huh. Sí, si no es, digamos, de mucha presunción, también hay un aspecto que es bueno, jóvenes, a todos los que están ahorita en la reunión. Sí, es bueno reconocer la simplicidad, eh, por un lado, el hecho de hablar sobre datos concretos y demás, sobre una temática que no es fácil de ser entendida, sobre todo por sus mecanismos fisiopatológicos participantes, y que su compañero lo ha desmenuzado de una forma tan simple, igualmente en cuanto hace a las herramientas diagnósticas que tenemos, ¿no? Y sus compañeros al hablar del tratamiento actual que se tiene, o la como diríamos, la fisiopatología o la epidemiología de este cuadro que ha mencionado también su compañera. Es también reconocer que pues la presentación ha estado a un buen nivel. Por lo tanto, felicito a los tres alumnos que han presentado, y que sea de una forma de estímulo, digamos así, para futuras exposiciones que hagan ustedes mismos, como es eh, Sebastián, María Fernanda y Sebastián. ¿De quién más me está olvidando? ¿Mm? De Yo, De Henry, doctor. sí, está bien. Entonces, pues agradecerles esto, y si existe algún comentario por parte de sus compañeros que están asistiendo a la reunión, adelante. Creo entender de que
la explicación ha sido bastante clara y seguramente esto va a llevar a que pues vayan a revisar diferentes fuentes bibliográficas que puedan apoyarse ustedes, y no se olviden de que las temáticas que hemos revisado lógicamente van a ser consideradas para la evaluación de los temas cuando tengan que dar el examen sobre esta temática o materia, ¿sí? De cualquier forma, pues agradecer la presencia de todos los que están ahorita en la reunión y sobre todo la asistencia de los estudiantes del grupo. ¿Sí? Si no hay más nada que añadir, pues damos por concluida esta reunión, haciendo notar de que con esto pues habríamos finalizado nuestra participación en estos temas de la parte teórica en lo que hace a la materia de nefrología. ¿Sí? Muchas gracias, jóvenes, y esperemos verlos en una próxima oportunidad, seguramente en las rotaciones prácticas que todavía tenemos que seguir en la facultad. ¿Sí? A los muchachos del grupo, por favor, si nos podemos quedar un par de minutos y agradecer al resto por su participación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo, Gracias, doctor. Mical, Eunice, Alison, muy bien, gracias.